Gracias al licenciado Álvaro Montaño por su testimonio tan valioso. Y ahora invitamos al ingeniero Carlos Leca Arrieta. Como dijimos hace un momento, ingeniero civil graduado, también fue presidente de la CUNY en el año 1962 y fue uno de los que impulsó la creación de la Academia ACUNY. El ingeniero Carlos Arrieta es empresario y consultor y también ha ejercido la función pública. Muchas gracias, ingeniero Carlos Leca, por estar con nosotros. Escuchamos su testimonio. Hola, buenas noches. En realidad el agradecido soy yo, a ustedes, especialmente a Alberto, que tuve el gusto de conocerlo en el Banco Agrario, ¿no? Estuve trabajando en aquella época en la gerencia del Banco Agrario. No importa hablar de en qué gobiernos he pasado por todos los gobiernos, ¿no? Y por desgracia, donde caía se cerraban las cosas, ¿no? Así que un amigo me decía: oye, tú debes escribir tu historia, porque es la historia del Perú, ¿no? Lo que se hace, otro viene y lo destruye, ¿no? La falta de acumular experiencias, ¿no? Testimonios, esfuerzos, ¿no? Al fin y al cabo, eso, el Perú se ha especializado en destruirlo. Ojalá que eso se cambie. He leído con mucho detenimiento el libro en la primera versión, la segunda versión, y quiero hablarle con toda honestidad, ¿no? Que creo que además es lo que nos caracteriza a nosotros, especialmente si tenemos la responsabilidad de haber sido dirigentes, es decir, realmente cómo vemos las cosas. López Soria, el rector, comentando en otra presentación anterior, ¿no? Mencionaba respecto al trabajo hecho por Gilberto la importancia del trabajo de recopilación, pero también con un enfoque algo sesgado con respecto al tema de lo que podrían ser básicamente los movimientos de tipo de lo que se llama la izquierda. Yo por lo menos me noto y me digo: yo soy de izquierda, ¿no? Pero otro dice: no, tú eres un derechista. Al fin y al cabo, ¿qué cosa es izquierda? ¿Qué es derecha? ¿No? Y al final, cuando comienzo a leer el libro, les digo con toda seriedad, comencé a poner las siglas y dejé de poner las siglas, porque era tal cantidad de siglas de organizaciones que participan en el movimiento estudiantil posterior a la época que yo estuve, que realmente creo sinceramente que parte del problema que tuvo la universidad fueron los conflictos que hubieron entre la cantidad enorme de grupos estudiantiles y cada uno de ellos que creía que tenía la verdad absoluta. Pero lo más importante es que se olvidaron de la universidad, porque lo que se quiso es prevalecer su punto de vista. Yo quisiera un poquito decir cómo veíamos nosotros la universidad en aquella época y por qué es que en un momento dado se habla que fue la época mejor, ¿no? Fue una época mejor porque tuvo un rector muy bueno, o porque además hubo un contexto que permitió enfocar la construcción de una universidad tal como la mayoría lo quería. Justamente acá el ingeniero mencionaba, Álvaro, mencionaba justamente la importancia de la tolerancia. Y creo que la época en la que nosotros, digo yo, y después Miguel va a decir lo suyo, ¿no? Porque yo tuve el honor de ser miembro de su junta directiva como secretario de Cultura, ¿no? Y ahí donde nació la Academia CUNY, ¿no? Realmente nos movía, me movía, bueno, hablar por dos, que tiene su propia versión, para tener que decirla, nos movía realmente una profunda emoción social hacia el país, y en segundo lugar, una necesidad de que la universidad donde estudiáramos se continuara prestigiando a favor del país, para las generaciones que entraron a la universidad y para uno mismo. Era muy gratificante, pongamos a decir, viene de la UNI. Ahora, evidentemente, había muy pocas alternativas, porque aparte de la católica no había más universidades. Ahora, el problema es cómo la UNI sigue manteniendo ese tipo de imagen en una concurrencia enorme de oferta, ¿no? De carreras en distintas universidades. Pero vayamos al tema de la experiencia de la época de la universidad.
Particularmente entre la universidad, yo he estado metido, preocupado en trabajos de carácter social, con los jóvenes, qué sé yo. Pero en la uni, estando en ciencias básicas, recién cumplido los 19 años, un amigo me empujó, ¿no? Que además no era del mismo salón, ¿no? Por poniéndome candidato para la dirigente del aula. Y así comenzó mi carrera estudiantil. No porque yo lo haya deseado, sino porque me empujaron. Lamentablemente este amigo ya falleció, ¿no? Amigo de los 11 años. Y ahí cambió mi vida, porque tuve el gusto de participar en reuniones con gente como Óscar Espinosa, el profe Miguel, Rodolfo Elmore, ¿no? Jorge Lazarte, Quiñones, Struque, Prado de mecánica, gente de distintas visiones, con distintas posiciones, sociopolicistas, marxistas, comunicistas, de todo, apristas, etc. Yo no tenía ninguna afiliación política. Era apolítico, no tenía identificación con ningún partido. Mi objetivo era la universidad. Pero había cosas que eran elementales. Yo había tenido que pagar para mi ingreso a la universidad y había tenido que pagar para formarme y cubrir mi deficiencia en el colegio. Y ahí es donde comenzó quizás algunos de los aspectos importantes. Cómo democratizar el ingreso a la universidad. Sacando a la gente que eran compañeros míos de la universidad y del mismo salón, del mismo asiento, como Carlos Montero, que es socio de Graña Montero. ¿Por qué? Porque está, o Jefe de Lazar, ¿te recuerda? ¿No? Entonces, era un trabajo de inclusión, pero sobre todo de cómo abrir a más las alternativas de una enseñanza de primer nivel en el campo de la ingeniería. Y así nació la Academia CUNY. ¿Ustedes saben con cuánto dinero? Digan cualquier cifra. ¿Cuánto tuve disponible para hacer la Academia CUNY?